El miedo es una de las 6 emociones primarias que todo ser humano tiene, junto a la ira, la alegría, la tristeza, la sorpresa y el asco. Estas emociones son básicas y primarias porque se han observado en todas las culturas y porque tiene una función adaptativa, nos ayudan a ajustar nuestra conducta al entorno en el que nos encontramos. El miedo es una de las emociones desagradables ya que las sensaciones que nos provoca no son placenteras. Esto no lo hace una emoción negativa ya que ninguna emoción lo es. Toda experiencia emocional siempre es positiva ya que nos ayudan a resolver situaciones de nuestra vida. Los efectos físicos y psicológicos que el miedo provoca en nosotros son, una hipervigilancia, mayor atención a lo que perciben nuestros sentidos, aumenta la presión arterial, la velocidad del metabolismo, la glucosa en sangre, la adrenalina y la tensión muscular, detiene las funciones corporales no esenciales. Esta hipervigilancia provoca una avalancha de pensamientos difícilmente controlables. Pueden llegar a retroalimentar el miedo y que no seamos capaces de juzgar objetivamente la magnitud que tiene, perdiendo el control sobre nosotros mismos. ¿Para qué nos sirve el miedo? El miedo tiene varias funciones. La más inmediata es alertarnos sobre algún peligro que pueda hacer peligrar nuestra vida o nuestra integridad. Una vez que hemos identificado la amenaza, el miedo se encarga de mantenernos a salvo, nos impulsa a llevar a cabo mecanismos de defensa que nos alejen o protejan de un peligro percibido a nuestro alrededor. Puede responder ante una amenaza física o psicológica. En la prehistoria el miedo nos mantenía a salvo de animales salvajes, inclemencias del tiempo y otras amenazas. A medida que la sociedad ha avanzado, nuestro miedo también lo ha hecho. En la actualidad la percepción de una amenaza externa es más subjetiva. No todo el mundo tiene miedo a los mismos estímulos, aunque haya algunos más normalizados. Este criterio está fijado en parte por la sociedad en la que vivimos. Además, el miedo también podemos adquirirlo a través de un aprendizaje propio o vicario, por ejemplo, con un perro. Ha podido ser un estímulo neutro, incluso agradable, hasta que uno me muerde o veo que muerde a alguien cercano a mí. En ese momento se genera el miedo y se irá desarrollando a lo largo de nuestra vida, a no ser que nos esforcemos para lidiar con él. Al igual que las otras 5 emociones primarias, el miedo es fundamental para nuestra vida. Nos ayuda a regular nuestra conducta, nos hace ser precavidos y cuidadosos en los aspectos que son importantes. Por ejemplo, es el que nos detiene cuando nos enfadamos con nuestro jefe y solo queremos gritarle y desaparecer de ese trabajo. En este caso nos ayuda a no perder el trabajo que necesitamos para tener una estabilidad económica. El miedo, en su esencia, es una emoción humana compleja que ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde una perspectiva espiritual, el miedo puede ser entendido como una respuesta natural a la percepción de una amenaza o peligro, ya sea real o imaginario. Sin embargo, el miedo no se limita únicamente a situaciones de peligro físico, también puede estar arraigado en aspectos emocionales, mentales y espirituales. El miedo puede surgir debido a la desconexión de nuestra verdadera naturaleza. A medida que avanzamos en nuestra búsqueda de autodescubrimiento y conexión con lo divino, a menudo nos encontramos con bloqueos y resistencias que están enraizados en el miedo. Estos miedos pueden incluir el temor a lo desconocido, el miedo al juicio, el miedo a perder el control y el miedo a la transformación profunda. El miedo también puede estar relacionado con la separación de la fuente divina, lo que puede llevar a la sensación de estar desconectados y solos en el universo. Sin embargo, muchas tradiciones espirituales enfatizan que nuestra verdadera esencia espiritual es amor y unidad, y que el miedo es una ilusión creada por la mente egoica. Desde una perspectiva espiritual, superar el miedo implica reconocer y trascender las limitaciones autoimpuestas que nos impiden experimentar plenamente nuestra conexión con lo divino. Esto implica un proceso de autodescubrimiento, sanación y liberación. Al sanar nuestras heridas y permitirnos soltar las ataduras del miedo, podemos alcanzar un estado de paz interior y confianza en el proceso de la vida. En las lejanías tierras sinaloenses de la Sierra Madre Occidental, relataré una historia de un niño que vivía en un pequeño pueblo rodeado por un hermoso bosque. Aunque el bosque estaba lleno de árboles altos y flores de colores brillantes, la gente del pueblo siempre había hablado de las sombras que habitaban en lo profundo del bosque. Decían que estas sombras eran malas y peligrosas y que cualquier persona que se aventurara demasiado adentro nunca regresaría.
A medida que el niño crecía, comenzó a sentir una curiosidad inquietante por las sombras del bosque. Una noche, decidió enfrentar su miedo y explorar lo que había más allá. Se adentró en el bosque y pronto se encontró rodeado por la oscuridad de la noche. Cada ruido lo hacía temblar y su imaginación comenzó a jugarle malas pasadas. Pero mientras caminaba, el niño comenzó a darse cuenta de que las sombras no eran tan amenazantes como había creído. Descubrió que las sombras eran simplemente la manifestación de la ausencia de luz y que no eran malas en sí mismas. A medida que continuaba explorando, se encontró con criaturas nocturnas que compartían sus historias y experiencias, y se dio cuenta de que también tenían miedos y deseos similares. Al final de su travesía, el niño salió del bosque con una nueva comprensión. Había aprendido que el miedo era un producto de su propia mente y que al enfrentarlo y explorarlo podía descubrir la verdad detrás de las sombras. Había descubierto que lo desconocido no era necesariamente algo malo, sino una oportunidad para crecer y aprender. El niño regresó al pueblo con una historia para compartir. Explicó que las sombras eran solo la manifestación de la oscuridad y que no debían temerse. En cambio, podían explorarlas con valentía y descubrir que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un destello de luz y sabiduría esperando ser descubierto. Esta historia nos recuerda que el miedo a menudo es una construcción de la mente y que enfrentarlo puede llevarnos a una mayor comprensión y liberación. En lugar de huir de nuestras sombras internas y externas, podemos explorarlas con curiosidad y compasión, descubriendo así una nueva perspectiva de la realidad y nuestra conexión con lo divino. Se han observado diferentes respuestas o mecanismos de defensa en los seres vivos ante un estímulo amenazante: la huida, la disociación, huida mental de la situación, el ataque o la parálisis. Estos 4 mecanismos son inconscientes y automáticos. No podemos elegir cuál de ellos vamos a utilizar, aunque podemos llegar a desarrollar alguno de ellos por encima del resto. De esta forma este mecanismo se instauraría como una conducta frecuente dentro de nuestro repertorio. Cuando el miedo se convierte en un problema. Cuando una emoción interfiere de alguna forma en la vida habitual de la persona, se considera patológica. Suele pasar cuando no somos capaces de gestionarla y sentirla nos desregula, en este momento se convierte en disfuncional. Todas las emociones en exceso, incluso el miedo, no son sanas para los seres humanos. Con una excesiva tristeza se puede desarrollar una depresión, con la ira, problemas de control, agresividad y daño a los demás o uno mismo, etc. Por ello, es tan importante desarrollar una inteligencia emocional adecuada a lo largo de la vida. Sin ella nuestra gestión emocional va a ser menos eficiente, aumentando las probabilidades de que una emoción se convierta en disfuncional. Tenemos la tendencia de evitar las emociones cuando no sabemos qué hacer con ellas. Esto se convierte en un problema porque, aunque las evitemos, las emociones no desaparecen y acaban acumulándose. Cuanto más se acumulen, más difícil va a ser su gestión. En el caso del miedo, los problemas que provoca cuando lo experimentas en una intensidad alta son las fobias, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, estrés postraumático, ataques de pánico. En la sociedad actual hay una prevalencia muy alta de problemas de ansiedad, lo que podríamos traducir como una amplia cantidad de personas con una gran cantidad de preocupaciones con una intensidad desmesurada y sin recursos para gestionarlas. La emoción detrás de todos estos pensamientos que nos bombardean es el miedo: miedo a no ser suficientes, a no conseguir lo que queremos, a fracasar, a defraudar, a ser rechazados. Estas dificultades están muy presentes en la vida de todas las personas en algunos momentos de su vida. La gestión emocional perfecta es casi imposible de conseguir y todos necesitamos ayuda externa en algún momento de nuestra vida. Hay una gran variedad de tratamientos para esta gama de trastornos, desde farmacológicos hasta psicológicos. Los fármacos tienen un efecto mucho más rápido, pero no te ayudan a gestionar esas emociones, como la del miedo, solo te quitan las sensaciones físicas que éstas nos provocan. Sin embargo, el tratamiento psicológico sí nos ayuda a aprender a gestionarlas y conlleva un proceso más largo.